convertirse en un gran líder. En una reunión en donde él preside la conferencia anual del Comité de Acción Política Conservadora, el CIPAC, ¿verdad?, señaló que todos sabían que el presidente Obama era un hombre que salió de la nada. E incluso hace un señalamiento vulgar cuando comenta: ni sus compañeros de escuela lo conocen. Él, ustedes recordarán, traía todo el asunto de que de dónde era, en dónde había nacido el presidente Obama. Dejémoslo entonces ahí, no tengo tiempo para brincar a cómo llega Donald Trump a la presidencia, revestido de un enorme poder mediático que también en su momento había logrado, ¿sí?, consolidar el propio presidente Barack Obama. Es decir, estos dos presidentes, tanto Obama como el presidente Donald Trump, nos dejan el enorme reto de la comprensión de cómo están funcionando las nuevas tecnologías, no nada más para mover audiencias, ¿verdad?, que son muy erráticas, pero que se dedican exclusivamente a seguir los acontecimientos del día. Es decir, no son personas que tienen por ningún motivo una visión de profundidad. Aquí es donde está el tema de cómo ha cambiado la política, y no nada más al interior de Estados Unidos, cómo se construye ahora, cómo se construyen los escenarios políticos y los porqués de partidos tradicionales, como en su momento han sido y siguen siendo el Partido Demócrata y el Conservador, pues de alguna manera han estado utilizando, ¿verdad?, las herramientas, unos con estas herramientas de las denominadas nuevas tecnologías, que para mí son realmente muy novedosas, pero no nada más para que lo sigan sus votantes. Tengo datos muy encontrados. Algunos dicen que Donald Trump tiene más de casi 47 millones de seguidores en su Twitter, pero si juntamos las redes sociales, algunos dicen que llegan a más de 98 millones de seguidores. Estos no son observadores, y esto es lo que me parece fundamental entender. En este sentido, a mí me gustaría en mi comentario centrarme sobre todo en aquellos acontecimientos que se han venido sucediendo justo cuando llega ya a la presidencia Donald Trump, cuando gana la elección, en donde lo que identificamos es una enorme efervescencia a nivel de movimientos progresistas. Recordemos, y aquí es donde yo insisto, que una de las virtudes de la democracia de los Estados Unidos, que yo considero excepcional, es que sigue siendo una democracia pluralista. Es decir, en el espacio público confluyen y tienen la posibilidad de expresarse todas las fuerzas políticas de distinto color, ¿no? Y aquí es donde tenemos también el enorme reto. No es posible, ¿verdad?, acallar a aquellos grupos que no nos gustan, y este es el reto que tienen ahora los progresistas: acallar a los que son racistas, a los que están en favor de que se cancele en definitiva el derecho al aborto en los Estados Unidos. Simple y sencillamente este tipo de fenómenos no se pueden acallar por decreto. Entonces, yo quisiera que pensáramos qué nos queda de la sociedad de los Estados Unidos, y me concentro en la sociedad, no en las pugnas al interior del gobierno, que son además fascinantes cuando ahora tenemos enfrente lo que sucedió precisamente con el cierre del presupuesto y los debates que han tenido los congresistas en el Senado. Ha sido realmente interesantísimo escuchar en estos 2 últimos días a los líderes de la mayoría y de la minoría en el Senado con sus argumentos. Pero lo que yo quisiera es que pensáramos, ¿qué nos queda de los Estados Unidos si quitamos de nuestro análisis al presidente Trump? ¿Y qué nos queda también de la relación México-Estados Unidos si quitamos a Trump? Y también si hacemos a un lado el Tratado de Libre Comercio. Desde mi punto de vista, en el caso de México, y ahí brinco porque de lo que se trata es dejar una serie de ideas que iremos de alguna manera discutiendo a lo largo de estos 8 minutos o
12 de cada quien. Bueno, ¿qué nos queda? Yo digo que si en la relación México-Estados Unidos, que por otra parte es una relación interméstica, la relación de México con Estados Unidos ya no es de una interdependencia asimétrica, aunque esto también cabría dentro del análisis, sino fundamentalmente una relación interméstica. Para mí, sacando el tema del muro, no el de los migrantes, el tema del muro y el tema de NAFTA, nos queda todo por construir. Y me parece que aquí es donde tenemos que hacer un enorme esfuerzo de prospectiva para no continuar dándole gusto al presidente de los Estados Unidos, porque si hay algún país en el planeta Tierra a donde se le ha dado la mayor importancia a su presidencia, créanmelo, es en México. Si ustedes pueden pasar y leer la prensa europea, ustedes se van a dar cuenta que sí, Estados Unidos aparece y desaparece. Y Donald Trump, a veces sí, a veces no. Pero aquí, de alguna forma, ha sido tremendamente exitoso, porque aquí está en la mente, no nada más de los que trabajamos a los Estados Unidos como un oficio y sobre todo como una pasión, sino en la mente del gran público que no tiene la más mínima idea de cómo opera el sistema político de los Estados Unidos y no comprende por qué no han llevado al presidente al impeachment. La sociedad de Estados Unidos, sobre todo los sectores progresistas, están ahora verdaderamente en un momento que para mí representa un parteaguas. Pasaron del desánimo y la tristeza cuando no llegaron ni Bernie Sanders ni Hillary Clinton a la presidencia, no nada más a la necesidad de una reflexión profunda en términos de qué hacer, ¿sí? Y han estado trabajando a todo lo largo y lo ancho de los Estados Unidos, ¿verdad? Armando, por ejemplo, grupos tan pequeños que se dedican a tener reuniones con grupos ultraconservadores para tratar de tender puentes con ellos. Y esto se los digo porque he estado conversando con muchos estadounidenses y yo he tenido oportunidad de estar por lo menos 4 veces en Estados Unidos entre septiembre y diciembre. Y esa parte de la riqueza de estar articulando un gran movimiento para poder derrocar al presidente Trump, empezando por las elecciones congresionales, que ya las tenemos hacia noviembre de este año, pues ha representado para ellos ahora el principal reto. Una de las cosas también que más me sorprende de la sociedad de los Estados Unidos es, entre otras, su habilidad de autocrítica, pero la capacidad para imaginar escenarios. Hace un año, en cuanto el presidente tomó la Casa Blanca, yo encontré un libro que para mí ha sido, la verdad, una joya. Este no es un libro académico, aunque hay fundamentos académicos en el mismo, que se llama La Guía para Sobrevivir a Donald Trump. Este trabajo estaba a la venta en todos los aeropuertos y la persona, Jim Stone, que es un periodista que trabajó con otros, algunos académicos, hicieron un verdadero ensayo de prospectiva, ¿verdad?, para poder plasmar este trabajo que les dice a todos los estadounidenses: este es el momento de la acción y nunca del pesimismo. Muchas gracias. Buenos días. La campaña presidencial en los Estados Unidos se inició con las descalificaciones hacia el posible triunfo de la candidatura republicana de Donald Trump. Sin embargo, Trump fue eliminando uno a uno a sus 16 contrincantes republicanos e inició así su batalla en contra de la candidata demócrata Hillary Clinton. Finalmente, ante el asombro de muchos y la incredulidad de otros, se convirtió en el presidente de los Estados Unidos.
Abrumado por una serie de órdenes ejecutivas, twitters y comentarios, como observadores, nos cuesta trabajo hacer un claro análisis de su primer año. Pero este desconcierto va más allá de una mera confusión, en tanto que el llamado estilo personal de gobernar, como el historiador Daniel Cosiao Villegas lo llamó, de este presidente ha sido muy peculiar, quien por un lado expresa tendencias mundiales y por otro lado, en tanto que es el presidente de la primera potencia mundial, acelera estas tendencias. ¿A qué me refiero? En un artículo anterior, donde explico cómo entender el que ya haya llegado Donald Trump a la presidencia, enumero los siguientes factores. Los efectos de la crisis de 2008, en donde los costos no se repartieron en forma equitativa. Peor aún, se aceleraron las grandes desigualdades estudiadas por Piketty, Chomsky y Stiglitz. Se exacerbaron las divisiones entre las ciudades globales y las áreas rurales marginadas descritas por Saskia Sassen. El miedo a la globalización y los costos de los avances tecnológicos en el empleo. La división entre una élite cosmopolita sofisticada que promueve valores universales de grandes aspiraciones multiculturales y unas bases que se sienten amenazadas por los cambios demográficos y culturales y quienes exigen fronteras seguras. La creciente división social entre los republicanos cada vez más conservadores y los demócratas más liberales, la cual se ha acelerado por la revolución tecnológica que encierra a ambas posiciones en mundos de información concretamente dirigidos a sus bases. El candidato Trump supo captar este creciente descontento que se venía gestando en el movimiento del Tea Party. Logró encontrar, como todo populista hace, soluciones fáciles a problemas complejos y nombrar culpables específicos de sus males, los migrantes mexicanos y los tratados de libre comercio. Es entonces que nos cuesta trabajo evaluar al presidente Trump en relación a nuestros conceptos básicos con una narrativa que dominaba desde los 90s de globalización, cooperación, tratados de libre comercio, derechos humanos de los migrantes, democracia y soft power. ¿Por qué? Precisamente porque su estilo personal de gobernar, el presidente Trump trata de construir esta narrativa y por tanto hay que evaluarlo en sus propios términos, con su narrativa de nacionalismo, proteccionismo, aislacionismo, nativismo y populismo. El presidente logró pasar la reforma fiscal, que conlleva grandes reducciones de impuestos, especialmente para las corporaciones. Esta medida se ve como un gran triunfo para los republicanos, y si bien escuchamos a muchos críticos demócratas y economistas destacados que auguran una mayor inequidad social debido a que esta reforma a los que más beneficia es precisamente al 1%, y recordemos que Trump se declaró en campaña ser la voz de las masas. Sin embargo, no podemos negar que en el corto plazo los ciudadanos van a ver beneficios económicos de reducción de impuestos y esto, sin duda, será valorado como un gran éxito. Los posibles efectos dañinos de estas medidas se darán a largo plazo, en tanto que va a aumentar significativamente el déficit y por tanto los programas sociales que conforman las redes sociales de ayuda se verán reducidos. En ocasiones anteriores se ha mostrado que las corporaciones, lejos de crear automáticamente más empleos con sus nuevas grandes ganancias, como se justifican las reducciones fiscales, tienden a comprar empresas y acaparar más porciones del mercado. Es decir, finalmente lo que se logra es un incremento de las desigualdades sociales. Pero esto no sucederá hasta después de una posible reelección del presidente Trump. Y hoy por hoy, algunas de las corporaciones ya anunciaron que darán bonos a sus trabajadores debido a que se dio esta reducción de impuestos. La compañía Apple, por su parte, acaba de anunciar que regresará recursos a los Estados Unidos
debido al nuevo gravamen preferencial y creará 20,000 empleos en 5 años. Sin duda, es un mensaje que llega al pueblo estadounidense como algo positivo y de esperanza. El desempleo está en un nivel muy bajo de 4.1%, y si bien muchos especialistas achacan ese éxito realmente a las políticas públicas del presidente Obama, la población en general lo empieza a asociar con la administración del presidente Trump. No podemos olvidar que la difícil negociación para aprobar el presupuesto se ha visto como la incapacidad del presidente para liderar, en tanto que a pesar de tener mayoría republicana en el Senado, se llegó al cierre del gobierno por la falta de los 60 votos necesarios para su aprobación, presupuesto que ni siquiera fue apoyado por los republicanos, por todos los republicanos. La aprobación del presupuesto se complicó cuando el presidente Trump firmó el año pasado una orden ejecutiva por la cual da fin a DACA en marzo y por tanto se deportarán a 700,000 jóvenes indocumentados. El presidente Trump propuso no suspender DACA siempre y cuando los demócratas aprueben 18,000 millones de dólares en 10 años para añadir a las 350 millas a las 600, para añadir 350 millas a las 650 millas que ya existen como muro en la frontera con México, para acabar con la migración indocumentada y las drogas. Esto, a pesar de que la migración actualmente está en ceros, es decir, el número de los que entran igual el número de los que salen. Además de que la mayoría de los indocumentados entran con documentos por los aeropuertos y permanecen más tiempo en ese país al terminar su permiso. Y las drogas, que demandan 20 millones de adictos estadounidenses, entran también principalmente por aeropuertos y túneles. Además de que el principal problema de drogadicción en Estados Unidos es creado por los opioides recetados por sus mismos médicos. A pesar de que no podemos olvidar que gracias al trabajo de los indocumentados Estados Unidos es competitivo en el mercado global, no se puede ignorar que el fenómeno de la migración está causando una fuerte reacción en muchas partes del mundo y no debemos ignorarlo. Más aún, habría que recordar que el movimiento populista que surge en los Estados Unidos a finales del siglo XIX es una reacción a las grandes migraciones. Samuel Huntington habló de la migración mexicana como el principal problema de los Estados Unidos, por su falta de integración a los valores americanos. Y si bien lo argumentó con algunas premisas distorsionadas, sí capturó el temor del hombre blanco trabajador poco educado que se sentía amenazado por estos cambios demográficos y culturales. Un temor que no se puede menospreciar y ser juzgado como mero racismo si quiere ser realmente entendido. Además, que hay que resaltar que los salarios en Estados Unidos no se han incrementado y por tanto el sueño americano parece desvanecerse ante los ojos de la clase trabajadora y una clase media que no tiene ya las mismas expectativas de generaciones anteriores. Así como Samuel Huntington crea la metáfora de las olas democráticas que van y vienen, también hay peligrosas olas de populismo. La democracia liberal, tan exaltada por el occidente, está en retroceso en el mundo y su inevitable trayectoria de las que nos habló Tocqueville y Fukuyama parece perder su gran ímpetu. De alguna forma, es la política de la identidad que se inicia desde los 90s la que ha debilitado a la democracia liberal. Hablar de derechos de mujer, de gays, de afroamericanos, de hispanos, fue minando las bases de la democracia misma fincada en la idea del ciudadano. Actualmente, los pesos y contrapesos del sistema estadounidense favorecen las decisiones del presidente, en tanto que la mayoría de los gobernadores y las asambleas locales son republicanas. El Congreso está dominado por los republicanos y el presidente Trump logró nombrar un ministro en la Suprema Corte conservador, con lo que dominan 5 jueces conservadores contra 4 más liberales. Pero los padres fundadores de Estados Unidos
crearon un sistema político para poner aún más obstáculos a la concentración del poder por cualquiera de las ramas del gobierno. Fue así que crearon una compleja arquitectura federalista, a través de las cuales los gobiernos locales pueden poner límites a las decisiones federales y en caso de empate de fuerzas toca a la Suprema Corte decidir la controversia. Así pues, han sido jueces locales los que han limitado las órdenes ejecutivas con la que el presidente quiso impedir la migración de ciudadanos de 6 países musulmanes. Además de que recientemente un juez de distrito de San Francisco bloqueó la posibilidad de que se suspenda DACA. Quizás el más trascendental de los logros del presidente Trump es en este ámbito, al haber nombrado 23 jueces de distrito. Esto, sin duda, le permitirá evitar que sus órdenes ejecutivas sigan siendo bloqueadas por jueces locales. Finalmente, tocará a la población estadounidense dar un veredicto en las próximas elecciones intermedias con su voto. Si los demócratas consiguen 24 curules en la Cámara Baja y 2 en el Senado, arrebatarán el dominio del Congreso a los republicanos, aunque no es una tarea fácil porque tendrán que luchar en estados donde Trump ganó abiertamente. Tradicionalmente, es difícil que los candidatos cumplan sus promesas de campaña y las conviertan en políticas de gobierno. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el presidente Trump se ha empeñado en cumplir ciertas promesas. A la fecha, ha logrado la reforma fiscal que, además de lo ya mencionado, debilita el Obamacare al eliminar la obligación de tener seguros. Dentro de su política exterior, eliminó el TPP y amenaza constantemente con abandonar el NAFTA. Es muy pronto para juzgar el éxito o fracaso de estas políticas, para saber si realmente van a hacer a América great again. Pero a pesar de que solamente cuenta con un 40% de aprobación, para bien o para mal, no se puede ignorar que dentro de su narrativa de America First, aislacionismo, nativismo, antimigración, antiglobalización, ha sido productivo. Mas, si la historia nos sirve de experiencia, debemos recordar que los populismos tienen consecuencias perversas no deseadas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar del primer año de Trump en materia migratoria. La retórica abiertamente xenofóbica, antimigrante y racista ha sido denominador común durante el primer año del gobierno de Trump. Retórica que inició desde su campaña. Su discurso político ha sido apoyado por ciudadanos desencantados y enojados con la presencia de indocumentados y por miembros ultraconservadores del Partido Republicano, restriccionistas de principios que se han movido cada vez más hacia la derecha. La retórica de Trump ha sido sumamente ofensiva, pero antimexicana en particular, ya que en México se convirtió en uno de sus blancos preferidos. Desde su campaña caracterizó a los migrantes mexicanos como criminales, contrabandistas de droga, violadores, bad hombres, entre otros calificativos altamente destructivos, señalando recientemente que México es el país más violento. Este ambiente se ha convertido en terreno fértil para los racistas que han salido del closet pronunciando discursos xenófobos y actitudes discriminatorias contra los inmigrantes que por desgracia ya han sido dañados irreversiblemente por el discurso de odio y las acciones y políticas anti-inmigrantes de Trump. Un ejemplo claro de ello fueron las manifestaciones de los supremacistas blancos en Charlottesville, a quienes Trump consideró que tenían buenas intenciones. Y unos días después el inusitado otorgamiento del perdón del controvertida y racista al sheriff Joe Arpaio mucho antes de que concluyera su proceso judicial, entre otros muchos ejemplos. En términos muy generales, el primer año de Trump se caracterizó por haber hecho cambios significativos en torno a la aplicación de la ley para la aprehensión y deportaciones de indocumentados, quitar la protección temporal a más de 1 millón de personas otorgadas por las administraciones anteriores y la disminución del ingreso de refugiados, entre otras medidas que describiré a continuación. Inicio con la eliminación de la acción ejecutiva de Obama más controvertida actualmente, DACA, en septiembre pasado,
una decisión cruel e inhumana. Trump le dio al Congreso hasta marzo de 2018 para resolver su situación. Ello ha conllevado a un debate álgido dentro del Congreso durante estos últimos meses. Y precisamente el cierre del presupuesto de hace 2 días fue debido a que una gran mayoría de los demócratas y unos cuantos republicanos en el Senado condicionaron la aprobación del presupuesto a cambio de resolver la situación de los Dreamers. Un día antes del cierre, Trump había acordado con congresistas que aceptarían fondear el muro fronterizo a cambio de extender el estatus legal de los indocumentados e incluir fondos de apoyo a los desastres, así como para el Federal Children's Health Program. Sin embargo, con la constante influencia y asesoría del ultraconservador, antiinmigrante y racista John Kelly, su Chief of Staff, Trump señaló posteriormente que su acuerdo carecía de restricciones migratorias y por lo que era inviable. Trump ha señalado que no está dispuesto a negociar cuestiones migratorias hasta después de que se reabra el presupuesto, criticando a los demócratas de estar más preocupados por la migración que por sus connacionales y la supuesta inseguridad en la frontera sur. El haber finalizado DACA a sabiendas que el 80% de los casi 750,000 documentados son mexicanos, varios estados y localidades han establecido demandas y alegan que Trump violó la cláusula de protección igualitaria de la Constitución al apuntar que a una cohorte, ya que la mayoría de los Dreamers son mexicanos. Estoy cierta de que si la mayoría fueran de ascendencia caucásica, tal vez Trump no hubiera tomado esta decisión. Son jóvenes productivos que estudian y la mayoría de ellos trabajan. Trump nuevamente ha revelado un ánimo racial y pone de manifiesto su mexicanofobia. Desde el inicio de su presidencia, Trump ha propuesto una gran variedad de acciones ejecutivas, muchas de ellas bloqueadas por las Cortes, que han jugado un papel preponderante durante este primer año. Las acciones ejecutivas Border Security, Enhancing Public Safety in the Interior y Protecting the Nation from the Foreign Terrorists muestran su línea dura, antiinmigrante y racista. La primera ordena continuar la construcción de un muro en la frontera sur con México, el cual existe en aproximadamente 1,100 kilómetros, amenazando y acosando continuamente a México, que debe pagar por él, a pesar de ser negado por nuestro gobierno reiteradamente. El muro se ha convertido en un ícono para Trump y ha sido repetido innumerables veces en Twitter por él y en discursos, pero no constituye una solución como medida de seguridad nacional. Es muy costoso y ocasiona una severa afectación ambiental, impacta negativamente a las comunidades binacionales y a los derechos de la propiedad privada. Pero Trump parece ignorar que la mitad de la población indocumentada que se encuentra en Estados Unidos al 2016 ingresaron con algún tipo de visa excediendo el tiempo permitido de estancia, o sea, son overstayers. También plantea contratar 5,000 agentes adicionales a la patrulla fronteriza, que constituye el 25% de los 20,000 existentes, y 10,000 agentes de migración. Al respecto, a pesar de que se estima que no son necesarios, el Congreso está considerando el apoyo de 500 elementos dentro de sus peticiones, pero Trump los considera insuficientes. Asimismo, propone acelerar la detención de inmigrantes en el interior. Para ello ha ampliado el espectro de migrantes deportables con respecto a Obama, que se concentraban en migrantes recién llegados o con delitos y órdenes pendientes de expulsión que no se habían cumplido. Ahora, cualquier indocumentado sospechoso de serlo por las autoridades está en peligro aunque haya permanecido en Estados Unidos por más de 20 años. De hecho, las aprehensiones en la frontera disminuyeron como resultado del temor infundido por Trump. La patrulla fronteriza arrestó a 310,000 indocumentados durante el año fiscal 2017, un descenso del 25% con respecto al 2016, con un número creciente de centroamericanos. Pero se deportaron a 226,000 indocumentados, 57% de ellos mexicanos, menor que los que deportó Obama en 2016 y durante sus 8 años de gobierno. El deportador en jefe se le llamó. La diferencia es que casi la mitad, 43%, son no criminales, son simplemente indocumentados. Ello ha cocinado la separación de familias con muchos años de haber vivido juntos en Estados Unidos, trabajando, pagando impuestos e inclusive con negocios e inversiones productivas. La administración Trump se ha propuesto devolver a los indocumentados aprehendidos por el lugar donde ingresaron, no importando el país de donde provienen, incluso mientras esperan procedimientos judiciales en los Estados Unidos. Ello constituye otro punto de tensión en la deteriorada relación entre México y Estados Unidos, por lo cual nuestro gobierno debe continuar exigiendo que solo se devuelvan mexicanos.
También ha propuesto asignar más jueces de migración y agilizar las audiencias de deportación. Actualmente registran un rezago importante de 658,000 casos de indocumentados en 58 cortes o tribunales de migración. Existen 352 jueces y con esta cantidad se estima que los inmigrantes pueden esperar un promedio de 677 días para ser escuchados por un juez. Para ampliar las deportaciones, Trump estima que hay que empoderar aún más a los organismos estatales y policías locales para que desempeñen las funciones de un oficial de inmigración en el interior, instalando nuevamente el programa de comunidades seguras. Por ello, Trump ha propuesto castigar a las ciudades santuario que no cumplan con la ley federal, las cuales no recibirán fondos federales estipulados por la ley. Ante ello, los alcaldes y jefes de policía de ciudades santuario han presentado demandas contra Trump para tratar de bloquear los esfuerzos federales que obligan a las autoridades locales a cooperar con los agentes de inmigración. Las cortes estatales han congelado temporalmente este decreto. Consideran que el presidente ha sobrepasado sus poderes, dado que el Congreso es la instancia que aprueba y asigna los financiamientos y no el Ejecutivo. Las ciudades santuarios continuarán siendo el blanco que los republicanos restriccionistas en la era Trump y constituirá una batalla constante entre el Ejecutivo y el Congreso y las Cortes. Reciente y sorpresivamente se realizaron redadas en ciertas ciudades santuario por órdenes de Trump, que ha rechazado cooperar con las autoridades federales, una muestra de su autoritarismo. Trump propuso a través de la tercera acción ejecutiva bloquear temporalmente el ingreso de visitantes procedentes de 6 de los 7 países musulmanes en la primera versión, excluyendo a Irak en la segunda. La última prohíbe las provenientes de Corea del Norte. Estas acciones fueron suspendidas por jueces federales, dado que se estimaron que son anticonstitucionales por discriminar a los musulmanes. Sorpresivamente, la Corte Suprema suspendió parcialmente las órdenes judiciales y acordó que permitiría el ingreso de individuos de estos países exclusivamente para aquellos que tengan una relación de buena fe con una persona o entidad en los Estados Unidos. Impuso también un corte de admisión total de refugiados a 50,000 anualmente de los 110,000 que habían sido designados por el presidente Obama. El año pasado se admitieron a 53,000 refugiados e impuso un límite de 45,000 para los 2018, el nivel más bajo desde los 80. Trump considera que se debe reformar el sistema migratorio. Apoya el proyecto de ley de RACE Act, el cual pretende disminuir a la mitad la admisión de inmigrantes anualmente a 500,000, creando un presunto sistema meritocrático de puntos como el aplicado en Canadá, y eliminaría ciertas categorías de visas familiares no inmediatos. Hoy se admiten alrededor de 1 millón de inmigrantes anualmente, 63% de estos por razones de reunificación familiar. Esperamos que esta directiva no se apruebe, dado que aproximadamente el 16% del millón de inmigrantes que se admiten anualmente provienen de México, país que recibe la mayor cantidad de visas por esta categoría. Esta es en esencia la intención de terminar con la migración en cadena, tan repetido por él. Mientras tanto, su administración ha incrementado los obstáculos para los candidatos a inmigrantes, solicitándoles entrevistas personales y mucho mayor información, y ha disminuido el ritmo para procesar las solicitudes de los que solicitan por reunificación familiar. Ha puesto el fin al Temporary Protected Status, que tenían 325,000 ciudadanos procedentes de Haití, de Salvador, de Nicaragua, de Honduras, del Sudán, por los desastres naturales en sus países. A estos países Trump les ha calificado como shitholes, el más racista calificativo que una figura pública puede hacer, señalando al respecto: ¿por qué no podemos aceptar inmigrantes de digamos, Noruega? Un argumento que por su gravedad ha negado haberlo pronunciado. Así, durante este primer año, Trump ha demostrado una agenda migratoria altamente xenofóbica y antimexicana, apoyado por ciudadanos y congresistas que comparten esos mismos sentimientos y actitudes. Las relaciones bilaterales se han deteriorado significativamente, más aún con la amenaza constante de terminar con el TDCAN. Como resultado, ha aumentado significativamente el sentimiento antiamericano en México, latente durante muchos años y que ahora sale a flor. El panorama para los indocumentados lacamentados, quienes se encuentran más atemorizados y vulnerables, es muy negativo y desalentador. A corto plazo tengo esperanzas que los demócratas logren algún arreglo con los Dreamers que les permita permanecer en ese país muchos años, más con la posibilidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Muchas gracias.
Bien, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Me parece una excelente idea haber organizado este foro por el secretario académico y la directora. Es apropiado para el año, celebrar el año o dar cuenta de lo que significa y representa el primer año de Trump en la presidencia. Yo voy a concentrarme en tres grandes campos dentro de lo que sería la descomposición, tal y como lo dice la exposición, de la política interna y de la política externa estadounidense a partir del 20 de noviembre del febrero del año pasado, enero. El nuevo siglo global vive o comienza con cuatro grandes acontecimientos. El primero, el 11 de septiembre. El segundo, la era de Bush y la crisis del 2008. El tercero, la esperanza obamista. Y el cuarto, la anomalía democrática que representa la llegada de Trump al poder. En un país en donde los cheques y balances o los contrapesos han sido casi aritméticamente controlados a partir de una ingeniería política eficiente y rebasados hoy en día, aunque no del todo por fortuna, como ya lo mencionaron algunos de las expositoras previas, debido a que fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia y las cortes estatales han frenado los impulsos abyectamente narcisistas y abyectamente xenofóbicos del señor Trump en contra de las minorías, en contra de los diferentes sectores de población que tienen consagrados dentro del marco constitucional estadounidense los derechos civiles, más que derechos humanos, los derechos civiles. Ojo que aquí estamos discutiendo no solamente los derechos de la minoría afroestadounidense, de las mujeres, de los gays, estamos hablando de la defensa de los derechos civiles, ¿no? Que es además un tema, por cierto, que se planchó debidamente en los 60 y además no solamente se logró concretar como una instancia estatal, institucional fundamental, es decir, un logro fundamental dentro de la política de la reivindicación de los derechos civiles de las comunidades tan diversas que Estados Unidos tiene, sino que hoy en día está en peligro debido a la narrativa y a la práctica profundamente separatista, digamos, que representa Trump. Trump representa, hagamos un poco de historia, porque los populismos en el mundo, y en efecto, como lo dijo Vasconcelos, han sido el resultado de dos grandes problemas: la emergencia de los populismos en Holanda, o en Suiza, o en Alemania, o en Francia, desde luego, donde tenemos digamos, la posición ultraconservadora en el poder más fuerte y poderosa del mundo con el Frente Nacional. Son el resultado de dos fallas teutónicas, diría yo, de la política y de la economía. Por un lado, la falta de representación política de los actores que representan a la población, que esperaría que fueran representantes legítimos de sus intereses una vez en el poder. De aquí, por ejemplo, la tendencia creciente a descalificar a la clase política por parte de la sociedad civil o desmotivar a las poblaciones en su conjunto para ir a las urnas, ¿no? Y por el otro lado, la economía, un capitalismo del 1%, como Piketty y lo mencionan, donde la concentración del ingreso es no solamente brutal, sino incluso es inconveniente desde el punto de vista de la dinámica del propio capitalismo. Tenemos a muchos sectores importantes de empresarios estadounidenses que están pidiendo a gritos que les suban los impuestos en este momento después de la reforma fiscal. Y están además no solo pidiendo a gritos eso, sino que están comprometiéndose con la idea de que para hacer que la economía estadounidense sea una economía en crecimiento, debe de ser distributiva. Y para ser distributiva, en efecto, tiene que haber una ley que no sea la de la restricción y solamente la de la reducción de impuestos como la que Trump propuso, sino una de expansión, digamos, keynesiana o neokeynesiana, mucho más comprensiva y que llegue a los sectores de población, precisamente los sectores de población que Trump captura de manera muy inteligente, que es digamos, el cinturón medio de la clase social blanca de Estados Unidos, empobrecida debido al arribo y al avance fundamental de las nuevas tecnologías y el derribo de la industria pesada del carbón que ahora está queriendo reinstaurar Trump en su política industrial. Entonces esas poblaciones, la clase, digamos, la sociedad política y la sociedad económica quedan al margen de los derechos que el Estado democrático liberal, o el Estado democrático, porque todos los Estados democráticos son liberales, tendrían que haberle ofrecido a sus respectivas poblaciones y públicos para evitar la degradación de la política tal y como la hemos estado viendo. La degradación no solamente la hemos visto desde luego en los Estados Unidos con la llegada de lo que hemos denominado recientemente una presencia y penetración
escandalosamente peligrosa de lo que podríamos llamar el trumputinismo, ¿no?, en los Estados Unidos. La degradación de la política no solamente es representada por el soberanismo trumpista, es representada también por el conjunto de una clase política que no ha tenido los arrestos para confrontar en el momento debido, sobre todo en aquel momento en que las elecciones primarias en Estados Unidos expusieron a los 16 candidatos a una narrativa abiertamente racista, abiertamente discriminatoria, abiertamente machista, ¿no?, como la de Trump, porque querían ganar y capturar el momento político. Me refiero particularmente a los republicanos, que en este momento sí están asustados porque las elecciones del 18 le pueden quitar la mayoría en las cámaras, y eso es una cosa que vamos a ir viendo poco a poco, pero la apoyan para que puedan conservar, aunque de manera muy poco calificada debido a la falta de legitimidad y la falta de credibilidad del propio trumpismo, el poder tanto en la Casa Blanca como en las dos cámaras. Eso se logró, están ahí, se está discutiendo. El problema del fin del presupuesto, a diferencia de lo que ocurrió en las ocasiones en las que se cerró el presupuesto con Obama, es en muy buena medida responsabilidad del trumpismo. Es responsabilidad de esta, digamos, característica provocadora que ha distinguido a Trump en su narrativa y en su acción, en donde no ha quedado pájaro con cabeza. Es decir, desde las mujeres pasando hasta por los transgéneros que quieren entrar al ejército, las mujeres que tienen derecho y que ya tienen una posición dentro de las Fuerzas Armadas ganada desde hace muchos años, hasta desde luego la manera en cómo se ha referido a las minorías, no se diga a los migrantes mexicanos y a México, y a otros actores fundamentales de la política internacional, como Irán, ¿no?, como Corea, que independientemente de que nos guste o no, Corea del Norte es un actor en el escenario internacional con el que se tiene que investigarse escenarios de negociación, y esto ha provocado al interior de Estados Unidos una tensión tremenda. Ya estamos viendo la marcha, vimos una marcha muy interesante el propio día 20, una marcha que es parte de la saga de la primera marcha después de la toma de posesión en enero, el año pasado, donde se movilizaron fundamentalmente las mujeres, pero ahora con una nueva consigna que es el Me Too, en donde se reúnen diferentes grupos muy importantes que representan la reivindicación de estos derechos civiles en la sociedad estadounidense y que están siendo violados sistemáticamente, no solo en el discurso ofensivo de Trump, sino en las prácticas muy específicas que están llevándose a cabo en las labores que las policías fronterizas y las policías locales han tomado en contra de ciertos sectores ciudadanos. Entonces, bueno, ahí tenemos una visión compleja, más bien muy breve, de una gran situación y de un gran problema que es la complejidad del trumpismo, que hoy en día ya está, digamos, tocando todas las fibras de la política local, tocando todas las fibras de la convivencia nacional en los Estados Unidos. Ahora vayamos a la política exterior. El Trump no pensaba llegar al poder, Trump no pensaba que iba a ser presidente, Trump no pensaba que iba a ganar. De hecho, aquí yo quería decir que es importante una discusión sobre el sistema electoral estadounidense. Es fundamental que pongamos a discusión aquí en Estados Unidos cómo un sistema democrático se convierte a partir de su, digamos, su guiño a un impulso monárquico, si se puede decir así, que está representado por el colegio electoral, que decide con base en la representación de los estados que en el colegio mismo, que le dan los estados al colegio mismo, puede haber calificado a un presidente como ganador cuando perdió el voto popular por casi 3 millones de votos. Esta es una discusión seria porque es el primero y único, yo diría, país en el mundo en donde llega una jefe de Estado, que por cierto los federalistas hubieran querido parar y no lograron parar, debido a que la fuerza y el impulso que el trumpismo traía detrás de sí implicó la destrucción de todas las reglas básicas del juego político. Entonces, bueno, hecho dicho sea de paso, tres escenarios sobre los peligros que vienen. Si Estados Unidos, en este proceso de descomposición interno, que podría ser acotado y podría ser resuelto si los poderes se ponen de acuerdo, si la Cámara la deja de representar mayoritariamente el Partido Republicano, las dos el año que entra, si se moderan los tonos del debate y si se ponen de acuerdo sobre la importancia de una reforma política de conjunto en los Estados Unidos, podríamos quizá pensar en que el regreso al pasado o la degradación de la política exterior también se puede resolver. Si Estados Unidos no confirma el G5+1, que es el pacto nuclear que se hizo con Irán y los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y desde luego Europa y Alemania, perdón.
si no se negocia antes de apretar el botón con Corea del Norte a través de los actores chinos y rusos que pudieran tener una participación destacada en esta situación de descomposición en la política exterior estadounidense. Si no se resuelve este discurso confrontacionista y además polarizante en la relación con México a partir de la discusión del muro, que es solo una farsa. El muro es, en realidad, es una realidad simbólica más que una realidad verdadera o una realidad real. El muro ya existe, pero se ha utilizado en el discurso para dividir y generar una situación de tensión que le ha permitido capitalizar al propio Trump para efectos de consumo interno, ¿no? O sea, el miedo del exterior son los migrantes y el miedo del exterior es la amenaza de los chinos y la amenaza de los rusos y la amenaza de lo que siempre fue la amenaza externa y por tanto la justificación de las medidas represivas o autoritarias que Estados Unidos ha tendido a tomar en el curso de los años. Entonces, este discurso tendría que terminar en el caso de México. Vamos a ver cómo se articula, cómo se da la ingeniería de la negociación sobre DACA vis-a-vis muro. Yo creo que el muro, ya están dispuestos los demócratas a ceder en el muro con tal de salvar vidas en DACA. ¿Hasta dónde va a poderse pagar el muro y hasta dónde lo va a pagar México? Esa es una gran interrogante. Las relaciones con Rusia son relaciones deterioradas. Estamos viendo una cantidad de producción nueva sobre la colusión que hubo por parte del trumpismo, por parte de Putin en las elecciones. Hay un peligro latente porque los servicios de seguridad y de inteligencia rusos están proactivamente trabajando en todos los procesos internos, tratando de intervenir, porque la generación de inestabilidad por parte de Moscú es un factor fundamental para regresar al orden establecido que el propio Putin extraña muchísimo como es miembro de la KGB. Entonces no sería una sorpresa que en México hubiera una presencia a través de los hackers y de las networks que provocaran una situación de inestabilidad en un país vecino de México, estratégico para Estados Unidos y al mismo tiempo también estratégico para el continente en su conjunto. Entonces creo que todos estos elementos que están aquí presentes se van a seguir dando. No sé si vamos a ver un Trump moderado, probablemente ya está empezando a moderar alguna parte de su tono, pero va a ser imposible parar a un individuo con tal nivel de narcisismo para dejar de aparecer en los medios, para dejar de aparecer en el Twitter como lo que es él, ¿no? Venderse a sí mismo antes que pensar en la República. Y creo que aquí Cicerón estaría ahorita dándose vueltas en la tumba, ¿no? El último emblema fundamental de la República contra Julio César, que por cierto matado por Brutus, pero después asesinado Cicerón por el propio Antonio, pero que da inicio también a la defensa fundamental de la República Democrática. Entonces aquí es donde estamos ahorita, una amenaza fundamental a la democracia global que tiene que plantearse la discusión alrededor de la defensa de la democracia global en cada uno de los países en donde estamos viendo presencia de esta fuerza centrífuga llamada trumputinismo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Comenzamos el diálogo. Nos dejaron ideas, creo, bueno, es obvio que nos dejaron ideas muy sugerentes. Yo no sé si quisieran complementar. Bueno, me pareció que entre los cuatro dimos una visión distinta de fenómenos muy precisos, pero complementaria. A mí me gustaría disentir en relación a lo que mencionó José Luis en términos del deterioro de la democracia, y creo que también Pascon entró a esa circunstancia. Ayer nada menos, leyendo un análisis que hizo The New Yorker con relación a los acontecimientos del cierre, de la caída del gobierno y del año del arribo de Trump a la presidencia, señalaban para mí una de las frases fundamentales que guardé en la memoria y que la anoté. He may want to be a tirano, pero no ha sido nada bueno para lograrlo. Creo que efectivamente se ha hablado mucho de los peligros que ha representado Donald Trump como uno de los ejemplos de un orden que se ha trastocado
Pero la pregunta que yo me hago es si para que una democracia sea sana, el indicador es que todas las fuerzas sean progresistas, preponderantemente progresistas, y que ganen los progresistas. Esa es para mí la gran pregunta. ¿Es esa la democracia? Yo no creo que pueda ser esa, porque no hay posibilidad digamos, de que todos los ciudadanos tengan la misma orientación. La democracia es, una democracia pluralista, es una arena donde contienden distintas fuerzas. Y ahí es donde yo veo que ni siquiera ahí es donde tenemos un dilema civilizatorio que para mí representa una transición hacia, ese es donde está la incertidumbre, no sabemos. Pero tampoco nos hemos dado a la tarea de intentar redefinir el futuro, porque yo sí creo que estas fuerzas conservadoras y liberales se van a mantener, pero el asunto es cómo construir, y si es posible, un diálogo. Lo que pasa en Estados Unidos es que son los radicales de izquierda y diría los radicales de derecha en donde está la gran tensión. Pero tenemos en el medio, y aquí es donde yo veo el papel fundamental que tiene la sociedad civil, los ciudadanos, ¿sí? Ahorita el reto más que nada es a nivel de ciudadanos que tienen que redefinir, ¿verdad?, cuál es su concepto de un gran estadista, un gran líder político. Pero aquí es donde vienen también las transformaciones, en una arena donde cada quien seguimos, ¿verdad?, las noticias o los grupos, ahora se puede, ¿verdad?, que responden a lo que yo soy y quiero ser. Es decir, ya no hay posibilidad como antes, ¿verdad?, de que todos discutiéramos prácticamente sobre las mismas bases. Y esto ya cambió. Entonces, ¿cómo vamos a lograr fortalecer la democracia? Yo sí creo, para mí, yo la lectura que hago es que ahí es donde está la gran apuesta. Vamos a ver qué pasa en las elecciones intermedias, porque además no se nos olvide. Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, el presidente, solamente aquellos presidentes que han tenido una aprobación por encima del 50%, han logrado mantener el control del Congreso. Aquí ya está muy claro que Donald Trump no ha tenido nunca el 50% de popularidad, y para mí debiéramos pensar si esto no ha sido también una gran estrategia exitosa de los demócratas, meter el tema de DACA en el momento de la negociación del presupuesto. Todo el asunto de que las personas iban a salir a las calles, esto ya estaba de alguna manera planeado, no fue una cuestión estrictamente espontánea, que está jugando para presionar a los congresistas y presionar al presidente. Así que la prueba de que si la democracia de los Estados Unidos es débil o es fuerte, la vamos a poder decantar ahora en noviembre en algo histórico, las elecciones intermedias, que en realidad para muchos eran unas elecciones más cuando conservadores y liberales creían habitar una zona de confort. Me permito nomás agregar primero que nada, se acepta el disentimiento. Yo lo que creo que pasa es que en Estados Unidos la tendencia del trumpismo ha sido hacia el totalitarismo. En consecuencia, esta internacional populista que se ha dado en llamar, ¿no?, que de alguna manera él fue cabeza de playa de la misma importantemente junto con Le Pen y otros, hay que confrontarla a una internacional democrática. Esa internacional democrática que puede surgir de aquí o puede surgir del corazón político de Estados Unidos debiera defender precisamente la esencia de la democracia, que es la pluralidad. La pluralidad quiere decir la pertenencia a esa democracia de todos aquellos que se inicia al extremo pueden tener una participación legítima dentro del proceso político. Los extremos, los extremos además se tocan, pero los extremos, en el caso de la extrema derecha o de la extrema izquierda, yo no veo una extrema izquierda necesariamente militando en contra de Trump. Veo, y eso seguramente es uno de los grandes regalos que Trump nos ha ofrecido, veo la emergencia de una sociedad civil muy activa, muy potente, con enormes demandas muy justas, ¿no?, a partir de las ocurrencias de Trump, los hechos que han ocurrido de manera reciente, sobre todo en el tema
de la violación de los derechos humanos, de las mujeres y de otros sectores de población importantes en Estados Unidos, una sociedad civil robusta que se tiene que ganar el establishment político. Es decir, yo lo que veo es que Trump se queda con un voto duro. Trump tiene en este momento la misma popularidad con la que inició, 33% según Ya subió a 40. va entre 40, 38, 35. Trump perdió en 8 días lo que Bush hijo perdió en aproximadamente 2 años y medio, hasta que llegó el 2008, la crisis. Bueno, en 2008 se le heredó a Obama, ¿no? Entonces yo aquí veo un presidente con poca credibilidad y eso puede marcar en buena medida el derrotero de la elección. Pero lo que sí veo es un radicalismo hacia la extrema derecha. La derecha más peligrosa es el que representa a Miller, el hombre que está con él, y el que representaba a Bannon, que hoy por cierto cae en desgracia después de Fire and Fury, del libro donde se delatan muchísimos de los presuntas participaciones de Bannon en eventos y pláticas concretas sobre la intervención rusa. Esa descomposición, ese proceso de descomposición es lo que a mí me parece que atenta contra la democracia. Yo creo que es importantísimo que la democracia, como su nombre lo dice, se mantenga dentro del rango del espacio donde la política sirve para dirimir las diferencias desde la diferencia misma. Y yo creo que ese es el reto que en este momento estamos viviendo en Estados Unidos. Antes de pasarle la palabra a Pascual, quiero decirles que me acaban de avisar que Vigilancia de la Torre va a sonar la alarma sísmica. No señalaron la hora, pero por favor no se asusten, va a ser una prueba. Entonces quiero decírselos para que si ahorita que está hablando Paz con suena, no vayamos todos, perdón, se me olvidó iniciar, no tenemos que salir. Se me olvidó decirles que que las 2 puertas se abren en las 2 hojas y podemos, en caso de que fuera ya de veras, no hacer, salir ordenadamente. ¿Te acuerdas? Tú estabas hablando, por eso interrumpí a Pascual, porque una vez que Pascual estaba hablando ya empezó a temblar. Más Pascual. No, ya no. Bueno, yo sí veo una amenaza a la democracia, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. O sea, esta imagen que tenía el occidente de que todos íbamos a llegar y era el mejor tipo de sistema, la democracia, esto no es el caso. O sea, lugares como Polonia, como Turquía, en todos estos lugares, y este crecimiento de la derecha que no tiene esta gran afinidad con la democracia, yo lo veo como un movimiento que se está forjando. O sea, el mismo hecho que Trump haya dicho Putin es un gran líder, ¿no? Aunque sea totalmente autoritario, y pone en riesgo, y esto se pone en riesgo precisamente cuando los avances económicos no son tan fuertes. Entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿qué tal si tenemos otro tipo de sistema? No importa tanto. ¿Por qué? Porque no me están dando los beneficios económicos. A mí lo que me interesa, la gente en Estados Unidos vota por la bolsa, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que hay un peligro ahorita en Estados Unidos? Porque los pesos y contrapesos de Estados Unidos están siendo limitados. O sea, por un lado, como lo dije yo, ¿no? El presidente tiene el Congreso, el presidente logró en la Suprema Corte. Estos son los pesos y contrapesos tradicionales. Y si a nivel de federalismo, que yo acababa de escribir un artículo para una revista en el que decía que era realmente a nivel local este federalismo el que estaba frenando al presidente Trump y podía hacer un balance, pero resulta que ya empecé a ver esta mano silenciosa del presidente que está nombrando a los jueces locales. Entonces también hasta en esta parte estamos viendo que hay un riesgo. Ahora, las instituciones por sí solas no funcionan, tienen que ser hombres que tengan el coraje. Kennedy habló del coraje de los políticos. El coraje que tienen que tener aquí son los políticos, tanto republicanos como demócratas, para en el momento que vean que se toma una decisión que va en contra realmente de los intereses de los americanos, que le pongan ciertos límites al Ejecutivo. Pero acuérdense que el poder del Ejecutivo ahorita en Estados Unidos
tiene gran poder. O sea, el presidente de los Estados Unidos, hay una discusión legislativa y jurídica de que hasta se puede perdonar a sí mismo. O sea, no es claro. O sea, lo que es muy claro es que tiene este gran poder. Aunque yo estoy de acuerdo en el punto que dice Silvia también, de que a pesar de esta infraestructura política está en peligro ahorita, no está funcionando tan bien como funciona normalmente, la sociedad civil en los Estados Unidos es muy activa y se están organizando, ¿no? Eso es lo importante. Por eso yo decía, esta elección intermedia va a ser fundamental, ¿no? Porque nos va a decir qué es lo que realmente piensa. No van a ser las encuestas que muchas veces últimamente han fallado, ¿no? Va a ser el voto de los ciudadanos estadounidenses lo que nos diga cómo están viendo a este presidente. Gracias, Pasco. Mónica, yo creo que los pesos y contrapesos en cuestiones migratorias sí han funcionado en este año de Trump. Muchas cortes estatales y cortes federales se han opuesto a todas las acciones ejecutivas y realmente es un triunfo. Así como el Congreso por los demócratas, pues lo vemos cómo están luchando para que DACA no termine y se reforme. Sí me ha impresionado de todos los años que he hecho el análisis, cómo se han fortalecido las cortes para parar a todas las acciones locas que había hecho. Y por otra parte, siento que los republicanos pueden orillar moviéndose cada vez más hacia la derecha, a orillar a que los demócratas se tengan que volver más liberales y por lo tanto puedan perder espacio dentro del electorado, porque al volverse más liberales, quizá el público norteamericano no estará de acuerdo con esa pseudoizquierda, digamos, una libertad, puede ser. Bueno, pues ahora vamos a abrir el piso a preguntas. Les pido, por favor, tenemos hasta las 11:30 para preguntas. Les pido que no sean comentarios, sino que sean preguntas muy puntuales. Muy bien, a ver. ¿Micrófono? ¿El micrófono? ¿No va a haber micrófonos? Sí, a ver Sí, pero estamos transmitiendo, ¿no? Sí, tiene que haber micrófono a fuerza. No sé si se escucha. Sí, se Solo escucha. yo tengo dos preguntas. Una, por la naturaleza de la mesa no se ha mencionado mucho sobre esto, pero me gustaría saber si les parece. ¿Qué recomendaciones harían al gobierno mexicano en este año electoral, también aquí, pues, de cómo parar de alguna manera los embates de Trump hacia México, número uno? Y número dos, ¿en qué ha beneficiado o en qué ha perjudicado para Canadá Trump? Gracias. Alguien tenía aquí. Muchas gracias por el panel, fue muy interesante. La pregunta es acá, ¿cuál es el tipo de ciudadano que estamos analizando? Porque, por un lado, tenemos que analizar la base electoral de Trump, que es ese ciudadano republicano del interior de Estados Unidos, y me gustaría que analizaran un poco cómo durante todo este año se ha manifestado ese ciudadano, si ha sido la base de apoyo o si ha cambiado su posición. Y por otro lado, el ciudadano urbano de las ciudades más liberales y progresistas de Estados Unidos. Entonces creo que la discusión debería ser también por ese lado de qué tipo de ciudadano estamos hablando. Muchas gracias. José Luis, me quedé pensando mucho en esto que planteaste sobre Rusia. Me gustaría que profundizaras un poco más sobre el papel de Rusia con esta relación con Trump y qué perspectiva mencionaste sobre, vienen aquí elecciones en México, se ha estado ventilando en los medios de comunicación una supuesta intromisión de Rusia hacia México, pero bueno, me gustaría saber más desde tu perspectiva, desde el perfil del presidente de Rusia, desde sus intereses particulares hacia América del Norte, cómo se podría configurar un escenario político en esta coyuntura, no solamente de las elecciones en México, sino de la perspectiva que hay hacia la gestión de Donald Trump. Gracias.
pregunta va en relación a cómo es que el gobierno, más bien el gobierno corporativo ha transformado la democracia o el concepto de democracia en Estados Unidos. Es decir, cómo las grandes corporaciones han empoderado por encima de muchas instituciones estadounidenses que han sido, digamos, las que han ejemplificado el concepto de civilización, no de civilización, pero civilización. Y ha cambiado este concepto. Pero ¿qué peso han tenido las grandes corporaciones en la misma política estadounidense y en el cambio del concepto de democracia y en el ejercicio de la democracia? Quizá va por ahí por qué ha cambiado este concepto de democracia donde la sociedad civil cada vez tiene menos peso. Nomás un paréntesis, y es que la pregunta sobre Canadá la respondemos en el siguiente panel. Y bueno, Bueno, yo en relación a la pregunta de Valeria, obviamente vemos una sociedad muy dividida en los Estados Unidos actualmente. En las elecciones se vio que en las ciudades votaron por Hillary Clinton, o sea, las ciudades modernas, globales, eso votaron por Hillary. Y las áreas rurales y los pueblos que han sufrido los cambios tecnológicos, los pueblos mineros y todo eso, votaron por Trump. Lo más impresionante, yo más allá de las encuestas que, digamos, me doy cuenta que la base dura sigue apoyando a Trump totalmente y está aumentando ese apoyo a la hora que hay de un desarrollo económico y que eso es lo que puede hacer que esta base crezca, ¿no? Entonces, cuando veo yo entrevistas del americano que votó por Trump, ahorita hubo una serie de entrevistas y decían, bueno, no te ha desilusionado Trump con estas cosas que dice, con estas cosas. No, es humano, es un ser como yo, o sea, no es un político elitista perfecto que habla de valores universales, éticos, y tiene un perfil impresionante. Es una gente que comete errores y dice malas palabras y se equivoca y se queja y se enoja. Esa es una celebrity y en eso lo tenemos que ver las me acuerdo yo cuando estaba viendo la campaña cómo estaba la gente. Era muy diferente la gente con Hillary a cómo estaba prendida la gente con Trump, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo delicado es esto, digamos, que los triunfos económicos pueden hacer que mucha gente no le preste importancia a su estilo personal como yo decía, a su estilo personal de gobernar y que diga, bueno, eso hace, pero bueno, mientras que yo esté recibiendo dinero y esté mejorando, no me importa tanto. Yo voy a contestar la de Canadá. No sé realmente en cuestiones económicas si se ha beneficiado o se ha deteriorado. En cuestiones migratorias, sé que muchos migrantes han estado cruzando la frontera hacia Canadá en busca de asilo por parte de los haitianos que se les eliminó el Temporary Protected Status hacia Montreal, que hablan francés. Y muchos otros migrantes han decidido salirse de Estados Unidos por el miedo de ser deportados. Entonces, en cuestiones migratorias, Canadá ha recibido más migrantes indocumentados o con petición de asilo. La ciudadanización de la política es ciertamente un fenómeno democrático que en la medida en que se profundiza puede hacer que la política sirva. Y eso es lo que me parece que está pasando con los sectores de sociedad civil que se están portando mal, como debe portarse mal frente a cualquier tirano, ¿no? Aunque este tirano no es precisamente un estúpido, ya lo dijeron aquí, hay que reconocer que hay cierta racionalidad en el trumpismo, ¿no? Pero es una nueva, además vienen los jóvenes para votar en 2018, ¿eh? Viene una población muy importante de jóvenes millennials que van a votar, bueno, millennials de entrada al primer voto presidencial, 18-19, uno de ellos mi sobrino, por ahí más lejos, con el cual estuve platicando sobre esto, ¿no? Y que van a votar, pueden dar la sorpresa.
Entonces yo creo que por ahí esa ciudadanía es una ciudadanía que pues es la representación de lo que es finalmente el paisaje social, étnico, cultural de Estados Unidos desde siempre. El sur, el norte, el conservadurismo del sur frente a los liberales del norte y así, pero ahora los sectores medios, esos precisamente de la franja de voto duro que Trump quiere conservar y mantener, y según él, con los cuales va a garantizar la reelección, que no va a ser posible, sigan estando desde luego muy disciplinados alrededor de él, y sobre todo los más recalcitrantes. Lo que pasó en los eventos, las actitudes súper racistas de estos sectores, que por cierto ocasionaron la muerte de una mujer, no es precisamente una buena noticia para el trumpismo. Cuando Putin era agente de la KGB en Berlín, en Berlín no, ya no me acuerdo en qué ciudad estaba, y empieza la caída del muro en 89-90, el desmantelamiento. Putin le escribe al presidente Gorbachov en aquel entonces y le urge a que mande los tanques a la frontera. O sea, Putin vive una crisis auténtica de identidad. Si ustedes ven la carrera de Putin desde San Petersburgo, desde luego Alemania, San Petersburgo, donde se convirtió en un hombre poderoso, hasta ser primer ministro y luego presidente y mantenerse y perpetuarse en el poder como lo ha logrado gracias a la posibilidad de haberse intercambiado primer ministro con presidente de manera consecutiva con el actual primer ministro, que por cierto no se va a reelegir. Habrá que ver qué pasa con Putin. Putin ha sido un nostálgico del sovietismo zarista, o del zarismo sovietista, si se puede decir así, aunque sean dos cosas distintas. Es decir, la Rusia, la vieja Rusia, poderosa, ¿no? La madre patria, fundamental. Y desde luego Ucrania y Crimea, el secuestro de Crimea y la provocación en Ucrania, que por más que haya teorías conspiracionistas que hablen de que la extrema derecha entró ahí, se trataba de un bribón, el expresidente que se robó prácticamente toda la hacienda pública de Ucrania y que ahora está siendo protegido por Putin. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una corriente dentro del poder, iba a decir soviético, pero el poder ruso representado por Putin, que está en contra de la tradición democrática y en contra de que la tradición democrática avasalle los intereses de la gran madre patria rusa, y lo vimos en Europa, cuando lo de Crimea y cuando lo de Ucrania, y lo vimos en las sanciones que la Unión Europea le puso a Putin, lo vimos en la confrontación que Merkel, a mí me tocó muy de cerca, tuvo con Putin en ese momento, las confrontaciones que hubo de parte de los líderes Francia, Italia y otros, Inglaterra, también en contra de este proceso expansionista relativamente fuerte, pero al final de cuentas geopolíticamente imposible. Si es como pensar que en este momento Estados Unidos invada Chihuahua o tome el norte completo y territorialice, y lo convierte en parte de la Unión Americana. No se va a poder así porque en este momento las expansiones ya son de otro tipo. ¿Qué pasó? Está comprobado. Tengo aquí 5 libros ya, estamos leyendo el equipo de trabajo del Papito y yo, sobre la colusión que hubo entre Rusia y Estados Unidos, con el aval de Kushner, con el aval probablemente de Bannon, con el aval incluso de su hija, con el aval de Kelly, con el aval de todos los que están en este momento en la fila para testificar frente a la Suprema, ¿no? y a Mueller, ¿no? Que es el investigador, el fiscal especial en este momento de la trama del Russia Gate. Entonces sí hay elementos, todos estos estudios nos arrojan información sobre elementos de que los hackers rusos muy hábiles, muy bien preparados, están metiéndose en los procesos electorales. El holandés no fue la excepción, el suizo tampoco fue la excepción, el alemán con la extrema derecha tampoco fue la excepción, es decir, en Francia también. En Francia también, desde luego, apoyaron a la derecha. Pero ahí el fenómeno de Francia es muy interesante. Este presidente es un presidente que sale de la nada y es un presidente de centro, que recupera la ciudadanía para la política, o recupera al ciudadano y lo pone en la política. Vamos a ver cómo le va en Francia, ¿no? Pero lo que sí es importante decir aquí es que sí es un hecho y existen evidencias que nos permiten afirmar que la presencia de los rusos en los procesos electorales en el país más importante, intentaron, por ejemplo, hackear algunas de las casillas electorales, no lo lograron en varios estados como California, Texas, Arizona, pero sí se metieron a las redes y empezaron a generar una corriente de opinión en aquellos sectores recalcitrantemente antidemocráticos. Es decir, la propuesta de Putin es desestabilizar a las democracias liberales para lograr sacar partido en el momento de la negociación global. Y eso es lo que en este momento está ocurriendo, debido en parte a la nostalgia
sovietista de Putin, que quiere de nuevo el resurgimiento de esa gran madre patria llamada rusa, son muy nacionalistas los rusos, y por el otro, desde luego, también tener una posición de poder en las negociaciones globales. Bueno, yo nada más diría que para mí Donald Trump y Vladimir Putin son consubstanciales. En algún momento, quizá muy a futuro, se haga una película que no sé si será ciencia ficción, ¿verdad? En donde se mencione que había un acuerdo, ¿verdad?, entre los rusos y los estadounidenses para un nuevo realineamiento a nivel internacional. Dejamos pendiente una de las cuestiones que me parece absolutamente trascendental, y es el hecho de haber discutido, haber señalado, por lo menos en la mesa, el tema de qué pasa en los organismos internacionales ahora que Estados Unidos se hace para atrás, ¿no? Ahí es también donde tiene el mundo en su conjunto enormes retos. Y bueno, me gustaría tratar de responder a lo que por ahí dijo nuestra economista. Claudia. Bueno, me parece que cuando hablamos del papel que tienen las corporaciones en términos de construcción de ciudadanía, imagino por dónde quieres llevar la pregunta. Pero una de las cuestiones que a mí me ha llamado poderosamente la atención es que varias de las grandes corporaciones estadounidenses, entre ellas Apple y otra, la de Bill Gates, Microsoft, están abiertamente, ¿sí?, apoyando a grupos progresistas, entre otros el Center for American Progress. Entonces, y esto se ha mencionado en los últimos días, aquí no podemos decir que Donald Trump y la construcción de alguna manera de estos grupos de derecha radical son hasta cierto punto una conspiración de las grandes corporaciones. Yo sí creo que los ciudadanos, como individuos organizados, tienen un peso político importantísimo en el mundo contemporáneo. Si negamos esta premisa, pues simple y sencillamente estaríamos todos perdidos. Creo que también el tema de cómo analizar al ciudadano, pues es un gran tema, porque hay que hablar del ciudadano en los espacios macro, en los espacios meso y en el micro. Y la interacción entre estos tres espacios es lo que nos puede dar, de alguna manera, pues un análisis mucho más asertivo del papel que estamos jugando. Y lo digo porque ya en nuestro país estamos en un escenario político muy interesante, también muy preocupante, donde cada uno de nosotros está, imagínalo ya, pensando, ¿verdad?, analizando por dónde queremos llevar la intención de nuestro voto, y no nada más qué tipo de acciones debemos llevar a cabo para apoyar el futuro de este país. Que siga siendo un satélite de los Estados Unidos, o que de una vez por todas demos el gran salto a ser un país que tenga unas relaciones diplomáticas mucho más dúctiles con el resto del mundo. Gracias. No es para contestar lo de México rápido, porque se quedó sin respuesta el compañero. Es lo siguiente: México se tardó en reaccionar al trumpismo. México, como lo hacen los israelitas, tiene la capacidad de hacer un lobby, no se atreve. No hemos tenido, en nombre de la doctrina Estrada, que ya casi está fenecida desde hace mucho, nada más que sigue utilizando porque le conviene a sectores de la política nacional utilizarla por cuestiones de consumo interno y la defensa del soberanismo. La principal defensa del soberanismo es democracia, derechos humanos y justicia social. O sea, si tú no tienes soberanía, si no tienes justicia por distribución, justicia política, social y equidad y democracia representativa eficiente, no eres soberano. No eres una nación que se pueda dirigir como paladina de la democracia y la transformación global de la democracia en ningún foro internacional. Acuérdense de la terrible contradicción de nuestros embajadores en la ONU y la prohibición expresa que el Congreso hace de intervenir con cascos azules en crisis locales como la de Bosnia y todas aquellas. Entonces ahí no hay voto. Entonces el problema es que nosotros tenemos que vivir una transformación interna para replantearnos una política republicana en todos los frentes. Educativa. La educación en este país es la gran traición a la patria, a la clase política priista fundamentalmente, cómo está la educación y el estado en el que se encuentra. Pero en política exterior
México podría haber hecho un planteamiento firme y duro frente al trumpismo cuando en la Torre Trump en 2015, en julio, declara, como ya lo dijeron las compañeras, que los mexicanos eran violadores, ¿no? Es decir, en ese momento hay 50 cónsules en Estados Unidos. ¿Dónde quedaron esos 50 cónsules? ¿Quién les respondió? Pura sociedad civil, pura editorialista, pura comentocracia, pero no hubo acción estatal. Y no solo eso, de remate, además le atinaron, invitan a Trump, ¿no? Que era precandidato, y no invitan a Hillary, y se presenta en Los Pinos como jefe de Estado. Bueno, pues caray, entonces ¿a quién representa nuestra clase política? ¿A quién representa nuestro gobierno? Se representa a sí mismo y su contradicción histórica. Estamos metidos en un laberinto involutivo desde el punto de vista democrático, que también en este país va a tener respuestas y realidades muy interesantes en julio. Vamos a ver qué pasa, pero es muy probable que todo esto que está ocurriendo en el mundo, toda esta, digamos, posición frente a la política internacional, muy mediocre, por cierto, la política exterior de este gobierno, vaya a tener repercusiones finalmente en la votación. Pero México ya se tardó. Ya en este momento este gobierno no tiene nada mucho que decir, salvo seguir negociando el Telecán bien. Y me parece que en esa parte estamos viendo una buena actitud por parte de los gobernantes. Las declaraciones de Videgaray no han estado mal en relación a la no pago del muro. El secretario de Economía ha planteado claramente las cosas. Necesitamos lograr una alianza con Canadá mucho más fuerte, que nos permita detener esas fuerzas retardatarias que representan los negociadores de Trump en el tratado, que finalmente le va a convenir a los tres países continuar con él. No nos hagamos. 5 millones de empleos se pierden en el momento en que el Telecán termina en el sur de Estados Unidos, en servicios, en hotelería, en todo lo que ustedes quieran. Entonces yo creo que México todavía tiene chance con el Telecán de jugar su última carta frente a Trump. Pues muchas gracias y no se vayan lejos porque a las 11:45 les decimos.